Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que habéis asistido y que estáis asistiendo a esta presentación de la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado de Asturias en esta calurosa tarde de verano. Bueno, un poco el motivo de esta charla es explicar el porqué de una estrategia de especialización inteligente, explicar lo que es una estrategia de especialización inteligente. Yo voy a hacer una intervención que va a tener una primera parte un poco más áspera, en el sentido de que el porqué de una estrategia de este tipo obedece a que hay unos fondos europeos sobre los cuales queremos y estimamos conveniente poder recuperar y tener unas coinversiones y recuperarlas de ahí. Por lo tanto, hay una alineación que debe de ser en el plano de la política y de las estrategias. Y después, también os quería explicar en 5 minutos cuál ha sido la génesis, cómo hemos gestionado la redacción, cómo se está gestionando ahora las diferentes aportaciones que se están haciendo de la Comunidad Europea, el papel del IDEPA. Y por eso me acompañan pues Iván Aitor, que es el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, y Eva Pando, que es la directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Bueno, como digo, vamos a empezar por la parte áspera, pero realmente es la parte necesaria, es el porqué, ¿no? El porqué político de la importancia de una estrategia de este estilo, que al final viene a ser la hoja de ruta de la transformación económica, en este caso del Principado de Asturias. En primer lugar, lo que hay que destacar es que los fondos europeos están regidos por una serie de objetivos políticos y de objetivos específicos o principios. En concreto, en lo que nos atañe a nosotros, a la I+D+I, y centrándose en FEDER, hay un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo que lo que regula son unas disposiciones comunes tanto para FEDER como para el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión y otros, el Fondo, pues por ejemplo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, etcétera, etcétera. Bueno, pues este reglamento, que es del año 2018, en su anexo 4, y con respecto al Fondo FEDER, al FS Plus y al Fondo de Cohesión, establece lo que denomina condiciones favorecedoras. Antes se llamaban condiciones habilitantes, ahora se llaman condiciones favorecedoras o favorables. Y establece dos tipos de condiciones favorables. Unas que son horizontales, es decir, comunes a todos los fondos, y otras que son temáticas. En el caso del fondo FEDER, lo que se establecen son una condición favorecedora que está encuadrada dentro del objetivo político 1, que es el de una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente, ¿vale? Ese es el objetivo número 1 de la Unión Europea. El objetivo político número 2 sería el de una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. El objetivo político 3 es el de una Europa más conectada mediante el refuerzo de la movilidad y la conectividad regional en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí de lo que se trata es de aprovechar los beneficios de la digitalización para ciudadanos, empresas y administraciones, ¿no? Aquí hay una condición favorable que también, en cierta forma, gestionamos desde la Consejería, que es que la Unión Europea lo que mandata es la existencia de unos planes de extensión de banda ancha que a todos nos sonarán. El PEVA, en primer lugar, y el único, que es el plan que está ahora. Y el cuarto objetivo político de la Unión Europea es el de una Europa más social mediante la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Bueno, esto es un poco el marco donde se mueven o donde se accede a estos fondos. Y en concreto, para el objetivo político 1, hay una serie de objetivos específicos que son el de mejorar las capacidades de investigación e innovación, el uso de tecnologías avanzadas, mejorar el crecimiento y la competitividad de las pymes y desarrollar habilidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento. Por tanto, aquí tenemos una condición necesaria para acceder a estos fondos, que es redactar una estrategia de especialización inteligente, y no se hace de cualquier forma. Hay una serie de criterios que debe cumplir esta estrategia, una serie de criterios que además
la Unión Europea se encarga de verificar y que justamente estamos ahora pues con ese diálogo de borrador va, borrador viene con la Unión Europea. Y principalmente lo que exige la Unión Europea se resume en una frase, que es que exista una buena gobernanza de esta estrategia y que se reflejen una serie de cuestiones como son las siguientes. En primer lugar, esta estrategia debe de reflejar un análisis actualizado de los desafíos para la difusión de la innovación y la digitalización. Debe existir también una institución u organismo nacional o regional competente encargado de esta estrategia de especialización inteligente. Deben existir instrumentos de seguimiento, de evaluación, para medir los resultados con respecto a los objetivos de desempeño y de realización que se plasmen en la estrategia. Debe haber un funcionamiento de cooperación entre partes interesadas, esto es lo que denominan ellos el proceso de descubrimiento de nuevas oportunidades empresariales. Deben existir acciones para mejorar los sistemas regionales de investigación e innovación, si eso es pertinente. También acciones de apoyo a la transición industrial y, por último, deben existir medidas para reforzar la cooperación con los socios de fuera, en este caso con otras regiones, tanto a nivel nacional como europeo, y que debe estar determinado en esos ámbitos que se definen en la estrategia de especialización. Por tanto, bueno, la primera observación que hay que hacer a esta estrategia, ¿no? Como ese instrumento de transformación económica es que es eso, es una hoja de ruta necesaria para acceder a una cofinanciación y a una recuperación de fondos, principalmente en FEDER, pero también podría ser, ¿por qué no?, en FSE, pero principalmente en FEDER, y que bueno, es una cuestión, por tanto, que no es baladí desde el punto de vista de cómo organizarla, de cómo desplegarla, etcétera. Bueno, un poco por hacer una revisión histórica, de decir que no partimos de cero. Asturias ya tenía una estrategia de especialización inteligente, que además, bueno, Eva lo conoce bien porque ella también fue siguiendo, ¿no?, los diferentes pasos de diseño, que seguramente habéis escuchado hablar de ella, que es la RIS3. Y la RIS3 ha sido un muy buen punto de partida, porque ya contamos con una evaluación intermedia donde bueno, pues por poneros unos datos, a través de esta RIS3 se han financiado 1.352 proyectos entre el año 2014 y 2019. La aportación pública ha sido de 68,9 millones de euros y una inversión privada de 74,8 millones de euros. Han participado 436 empresas, de las cuales el 63,8% pymes, 5 centros tecnológicos y 48 grupos de investigación regionales. 58,1% de los proyectos han sido desarrollados por empresas con la participación de centros tecnológicos y grupos de investigación, y de acuerdo a las prioridades temáticas que se habían identificado en 2014, las tres temáticas, digamos, que acogieron un mayor número de proyectos fueron las de análisis de datos, en primer lugar, en segundo lugar la de fabricación digital y en tercer lugar la de innovación abierta en la producción y transformación del acero, ¿vale? Vendría en cuarta posición la de materiales sostenibles. Bueno, esta evaluación intermedia, que lo que nos venía a decir es que los indicadores de realización que se habían contemplado a la hora de su diseño estaban pues muy cercanos a los valores que se habían planeado. Todavía quedaría una parte de evaluación de esa estrategia, porque hay programas que incluso están ahora mismo en marcha, por tanto tendremos, pues a lo mejor para el año 2024 podremos tener una visión de lo que ha sido este periodo. Pero bueno, yo creo que hay datos como el incremento en el número de empresas que participan en proyectos de I+D, el número de empresas que cooperan con centros tecnológicos o con centros de I+D, el número de nuevos productos que se crean, la cantidad de inversión privada que se apalanca. Hay indicadores que ya nos hacen prever que la RIS3 ha cumplido con sus objetivos, con sus indicadores, y entonces ahora nos toca hacer el siguiente tramo, ¿no?, el tramo entre 2021 y 2027. Bueno, había una serie de recomendaciones que, a la hora, ¿no?, de diseñar esa nueva hoja de ruta. Esto casi a la vez que la pandemia, corrió más o menos en paralelo.
Y bueno, lo que nos venía a decir es la importancia, a resaltar la importancia de esta S3 para los retos, ¿no?, que tiene Asturias. Hablamos de reto demográfico, hablamos de paro juvenil y sobre todo lo que hablamos es de cambiar nuestro modelo productivo teniendo a la ciencia y la innovación como base. Bueno, una de las recomendaciones era ampliar el ámbito de aplicación de esta estrategia, ir más allá, ir a otros sectores donde sabíamos que teníamos cadenas de valor completas o casi completas, por ejemplo, el biosanitario, veo aquí al director de la FIMBA, por ejemplo, el agroalimentario. Impulsar la figura de hub como buena práctica, es decir, hub como ese conjunto de agentes que ponen a disposición de esa red una serie de infraestructuras para el desarrollo de proyectos compartidos, desarrollar agendas de innovación, reforzar la gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, con estos mimbres, nosotros lo que nos propusimos también es que cualquier persona que tuviese algo que decir en cómo consideraba que debería ser el futuro de Asturias en cuanto a su apuesta por uno u otro sector, en cuanto a su diversificación económica, que lo dijese. Y comenzamos con una encuesta, lanzamos una encuesta participativa, esto fue en agosto de 2020, fue una encuesta que estuvo abierta mes y medio, casi 2 meses, y ahí lo que pedíamos era que cualquier persona o empresa que tuviese una idea de proyecto, que nos pudiese cuantificar cuánta inversión se podría movilizar, cuánta inversión necesitaría, cuántos puestos de trabajo podría crear, con qué empresas o centros de I+D podría colaborar, o sea, una serie de, si sabía la madurez de la tecnología que necesitaba implementar, si necesitaba I+D, si no, una serie de cuestiones que simplemente con que hubiese 3 o 4 completas para nosotros ya nos servía, ¿no?, de información. Esa fue la primera parte, digamos, de participación ciudadana, recibimos 100 y pico respuestas. Paralelamente hubo también una reunión presencial, esto fue a finales de junio de 2020, con las grandes empresas del Principado de Asturias. Les pasamos una encuesta, de 40 grandes empresas que asistieron contestaron 20 y muchas de esas preguntas estaban relacionadas con qué ámbitos estimaban que deberían de ser los ámbitos de especialización, ¿no?, de esta S3. También IDEPA organizó un evento que se denominaba ¿Cómo imaginamos la Asturias del futuro?, desde la perspectiva de la contribución de la industria a la salud y a la calidad de vida. Durante los días 14 y 15 de julio, una serie de talleres virtuales, lo mismo, ¿no?, un brainstorming, sobre todo enfocándose hacia dónde debería de dirigir Asturias sus políticas, en este caso de diversificación económica. Y ya por último, lo que se encargó fue un estudio a la Cátedra de Innovación que el Principado de Asturias tiene con la Universidad de Oviedo, y ahí lo que se hizo fue un estudio sector económico por sector económico comparativo de Asturias con el resto de regiones de la Unión Europea. Y ahí lo que se miraba es qué sectores del Principado, cuando se les comparaba con el resto de la Unión Europea, tenían alta capacidad productiva, tenían alta capacidad de arrastre, tenían alta capacidad de internacionalización, y de ahí lo que obtuvimos fueron 6 verticales. ¿Vale? 6 verticales, organizamos 6 grupos de trabajo en el seno del Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación de unos 70 expertos y expertas, más o menos venían a reflejar lo que es el sistema científico-tecnológico asturiano. Tenían una serie de documentación de base, o sea, tenían el análisis intermedio de la RIS3, tenían el resultado de la encuesta ciudadana, tenían nuestra propia encuesta a grandes empresas, tenían los resultados de la jornada que había organizado IDEPA, tenían el informe de la Cátedra de Innovación, o sea, tenían mucho material para, en torno a estos 6 verticales, que fue un comienzo, ver si efectivamente Asturias podía o no definir esas 5 o 6 cadenas de valor en las que apostar y definir su especialización y su cambio de modelo productivo, ¿no? Luego vino, bueno, pues esto al final se trata de hacer un documento administrativo. Yo creo que la cantidad de reuniones de trabajo que tuvimos a partir de ahí fueron, voy a decir, innumerables. Y también viene una parte de alinear ese documento. Al final, por muy bottom-up que quieras hacer el trabajo,
tienes que hacer también una parte, digamos, top-down, es decir, te tienes que alinear con las estrategias nacionales. Recordemos que vino el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vino el mecanismo también de recuperación y resiliencia, en Asturias está el Fondo de Transición Justa. O sea, hay una serie de cuestiones sobre las cuales hay que tratar de alinearse, principalmente para no solapar y no, en este caso, duplicar esfuerzos. Yo no me voy a extender mucho más, simplemente deciros que después de todo este trabajo, en Asturias se identificaron 5 verticales. Yo os los voy a nombrar y luego Iván Aitor lo que va a hablar es de en este caso no sería un vertical, sería una acción transversal, que es toda la parte de digitalización y telecomunicaciones, que al final se identificó como algo no de especialización, sino como algo que hay que hacer, independientemente de cuál sea tu ámbito de especialización. De estos 5 ámbitos sobre los que se construye la estrategia de especialización inteligente de Asturias son, en primer lugar, el agroalimentario. Bueno, yo creo que el potencial agroalimentario que tiene Asturias es de sobra conocido. Además es un sector que tiene una alta productividad relativa en comparación con el resto de regiones de la Unión Europea de 27. Y además hay diferentes industrias agroalimentarias que están muy bien posicionadas. Y además yo creo que el sector agroalimentario es una oportunidad que tiene Asturias de aunar algo que en principio parece un oxímoron, pero que no lo es, que es la tradición y la innovación. Es decir, podemos aunar la calidad de todos nuestros productos con la innovación, en diferentes vertientes y en diferentes modalidades, ¿no? Venga de la I+D o no venga de la I+D. Pero creo que ahí tenemos una oportunidad de ser diferentes. Hay un segundo vertical, que es el del envejecimiento activo y saludable. También la productividad relativa del sector de la sanidad asturiano es superior al de la media europea, y aquí hay una clara oportunidad de crecimiento para aquellas actividades que van a ser tanto más demandadas cuanto más, a mí me gusta decir, longeva sea la población, porque en el caso de Asturias tenemos una población que es muy longeva y lo que queremos es que esos años que vivimos de más también tengan una mayor calidad de vida. Hay un tercer vertical, que lo vamos a tratar como un ámbito de oportunidad, que es el de patrimonio y biodiversidad. Bueno, yo creo que no hace falta evidenciar cuál es el patrimonio natural, cultural, histórico, artístico, gastronómico, geológico, etcétera, etcétera, que tiene Asturias. Yo creo que en ese aspecto es una región única en Europa. Y aquí también van a entrar cuestiones que, aunque no estén todavía de una forma neta en la agenda, pero sí que empiezan a sonar, que es el tema de la calidad del aire, que es el tema de la accesibilidad al agua, y que son cuestiones en las que Asturias claramente va a desempeñar un papel muy importante en el futuro. Y nada más que hay que acercarse a las personas que nosotros nos encontramos en el medio rural, que han venido que han instalado un negocio, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que más nos destacan es que ellos perciben que Asturias va a ser resiliente al cambio climático. Tenemos un cuarto vertical, que es el de energía y circularidad, que es también un sector que tiene una elevada productividad relativa. Además tiene también una destacada ventaja exterior, y sobre todo lo que tiene es un sector que tiene capacidad de arrastre, ¿no? con respecto al resto de sectores. Es decir, es un sector donde, si nosotros impulsamos, vamos a tocar un montón de sectores más y vamos a impulsar todas esas nuevas industrias de proceso, ese nuevo cambio de consumo de materias primas, etcétera, etcétera. Y ya por último tenemos el vertical de la industria inteligente y resiliente, que aquí sí que no hace falta decir que es el sector, yo creo, característico de la economía asturiana. Me refiero al sector metalúrgico, que destaca tanto en productividad relativa como en ventaja exterior, internacionalización, capacidad de arrastre, etcétera, etcétera, y que es algo por lo que queremos seguir apostando, porque creo que Asturias, estamos todos de acuerdo que es industrial, ha sido industrial y debe de seguir siendo industrial. Bueno, ante la gestión y la gobernanza de todo esto, sabéis, hay una ley de agencia que va a venir a introducir unas novedades en cuanto a la gestión conjunta e integral de la I+D+I, y bueno, yo creo que es la apuesta que vamos a hacer en Asturias, ligar esa promoción y diversificación económica a la innovación, una innovación que en una parte vendrá de la I+D y que en otra parte vendrá de otros procesos.
Y me quedaría un último aspecto, que es el de las telecomunicaciones y el de la digitalización, para el cual, Iván, te cedo la palabra. Muchas gracias, consejero. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y la verdad que un placer volver a encontrarnos con, ya espero, la normalidad final y volver a encontrar la feria llena de gente. Efectivamente, tal como comenta el consejero, y un poco lo que quería trasladar era cómo hemos pasado de tener ese vertical digital a ser horizontal. Es decir, cómo tumbamos esa pieza para que al final sea o fuese o tuviese un poco el camino hacia uno de los ámbitos de especialización y realmente acaba sembrando toda la S3, que es la parte final. Como bien decía, esto, cuando se empezó a gestar, la S3 se gesta en medio de la turbulencia de la COVID y se gesta junto con otra serie de estrategias que se van sacando o promoviendo por parte del Gobierno central. Es decir, estamos hablando de la estrategia de España digital, se está hablando de la estrategia de transformación digital, se habla también del plan de transformación y resiliencia, es decir, todo esto surge a la vez, con lo cual hay que acompasar y ver un poco cómo coordinar toda esa cantidad de información y los indicadores que teníamos para que realmente esto fuese finalmente una hoja de ruta válida, que no significa que como hoja de ruta no se pueda modificar a lo largo del tiempo, sino que esto no es un corsé, eso es simplemente una estrategia a seguir. Y dentro de esa parte se hace hincapié en dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, los recursos humanos, que se intente por todos los medios evitar la gran temida brecha digital. Vemos que hay una velocidad y marca dos tiempos claramente entre gente y empresas que pueden hacerse cargo y seguir en esa transformación digital y empresas y personas que por desgracia tienen riesgo de quedarse atrás. Y por otro lado, como bien comentaba el consejero, todo el tema de las infraestructuras en el que se hacen ahora ingentes inversiones y en el que estamos metidos pues, desde los planes PEVA, que están todavía finalizando su ejecución, al único. En breves meses, probablemente antes de que termine el año, tendremos otro plan, el único 2022, el plan 5G. Hoy conocíamos unas bases para planes en el ámbito de I+D+I en el 5G y el 6G, ya anunciando la siguiente versión. Es decir, se está dando una importancia total a la parte de las infraestructuras. Bien, esto se traslada como un desafío a la S3, un desafío a la digitalización, y nos damos cuenta que realmente, como bien comentaba, esto no es un ámbito de especialización, esto hay que tenerlo, es un match, es decir, cualquier cosa que quieras emprender, cualquier estrategia te está marcando que tiene que ser verde y digital y sostenible, es decir, que al final tiene esas tres palabras incluidas, ¿no? No hay ningún proyecto que no venga con ese marchamos, sino que obviamente no puede quedarse fuera de ese paraguas. Y realmente un poco lo que se hace es que bajo el paraguas de la Asturias verde, la Asturias igual, la Asturias industrial, la Asturias cohesionada y la Asturias digital, empezar a montar los 5 verticales que comentaba el consejero, introduciendo en todos ellos el ámbito digital. Y si os dais cuenta, en cualquiera, y bueno, ahora, como bien comentaba, esto no es que se haya acabado ya, todavía sigue en la centrifugadora y alguna ida y vuelta todavía tendrá. En toda la estructura de la estrategia de la S3 se tiene en cuenta la parte de transformación digital en todos los sentidos, en la parte humana y en la parte de infraestructuras, en la parte de proyectos. Al final, la S3 viene dividida en lo que son los ámbitos de especialización. Nos marcamos una misión en cada uno, unos retos y unos objetivos, ¿no? Y en todos esos retos se habla de digitalización, es decir, cualquiera de los que alguien pueda coger en cualquiera de los ámbitos, se dará cuenta que tiene estos aspectos, estos 5 de la Asturias verde, Asturias digital, igual, industrial y cohesionada, viene reflejado en toda la parte de cualquiera de los ámbitos, ¿no? Si nos vamos al ámbito a lo que estamos ahora comentando, el ámbito digital, y voy a poner un ejemplo, ¿no? En el agroalimentario, el primero, por poner uno de ellos. Nosotros como reto nos marcamos
sostenibilidad y economía circular dentro de la parte de agroalimentación, desarrollo del talento y emprendimiento en medio rural y desarrollo de estrategias digitales de la granja a la mesa. Es decir, en cualquiera de los ámbitos que nosotros cojamos, en cualquiera de los retos, al final vemos la parte de la necesidad de apoyar esa transformación digital sin ningún tipo de duda, ¿no? Esto, obviamente, y además ha surgido o ha tenido cierta controversia porque había gente, y yo entiendo también, ¿no?, que se esperase que fuese uno de los pilares, y realmente, digo, no es un pilar de especialización porque Asturias está especializada en el ámbito tecnológico. Es decir, si cogemos toda la parte productiva, nos damos cuenta que el sector TIC actualmente es uno de los punteros en Asturias. Es decir, no es uno de los pilares en los que haga falta posicionarse o empujar, sino que ya ha cogido velocidad suficiente, con lo que ya nos estamos especializando en ello. La única diferencia entre la especialización en el ámbito tecnológico y otros ámbitos es que realmente uno, cuando la Unión Europea pide que te especialices para acometer o para atraer unos fondos, te está diciendo que tú tienes que ser especialista, vamos a poner un ejemplo, en impresión digital, en impresión aditiva para el sector automoción. Bueno, eso es una especialización. Cuando alguien te dice que tienes que ser especialista en el sector del dato, lo que tienes que ser especialista en el sector del dato de alguna vertical. Es decir, obviamente dentro del sector tecnológico, que además es muy bien localizado y bien representado, en Asturias, cabe que las empresas se reorganicen o se organicen en base a una especialización intrínseca de su expertise. No el tema de cojo y soy especialista en el dato y me da igual estructurar o analizar cualquier tipo de dato que me dé entrada, ¿no? Yo creo que vamos hacia un momento de hiperespecialización, y eso lo que nos lleva es precisamente a que nuestras empresas estén organizadas también en ese tipo de proyectos. Luego, otro de los miedos que había era, y yo creo que compartido, porque realmente cuando uno se enfrenta a escribir la S3, pues escribe sobre un folio en blanco, aunque tomemos de referencia la anterior RIS, uno de los miedos que había era si no estar como uno de los pilares podría hacer que los proyectos careciesen de financiación pública en la concurrencia competitiva de diferentes convocatorias, ¿no? Bueno, el histórico de la RIS nos da que yo creo que la transformación digital es uno de los que más proyectos ha traído, de los que comentaba el consejero en su intervención. Muchos de ellos son o tienen componente tecnológica, y tecnológica TIC sobre todo, no de hardware. Aquí no somos grandes especialistas en eso, somos especialistas en desarrollo y consultoría, y yo creo que eso nos da un poco, o debería de calmar un poco el miedo a no ser capaces de allegar fondos, ¿no? Yo creo que además, ahora que se nos abren otras vías, el consejero comentaba incluso vías de pesca y agricultura, tenemos también el ITJ con los de transición, tenemos los que comentaba antes del plan de recuperación y transformación, el fondo normal y corriente de toda la vida, el Fondo Social Europeo, que sigue en sus líneas, y que además que hay que buscar complementariedades, que ya la misma Unión Europea te dice que hay que complementar y que no vale que solapar unos con otros, pero siempre bajo esas premisas, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos ante una ocasión interesante, con un reto importante, porque estamos hablando de una cantidad ingente de fondos, nunca se ha visto tal cantidad, y un reto que el sector traslada y que comparto, que es la falta de personal especializado, ¿no? De ahí que también la Unión Europea, viendo esto, decida hacer hincapié en el tema de la brecha digital para evitar o intentar lograr que una mayor masa salarial se meta en estos proyectos, ¿no? Creo que, sinceramente, en Asturias estamos bien posicionados. Yo os puedo trasladar la experiencia personal y hoy 3 reuniones yo creo que nos hemos visto, si no es por unas cosas, es por otras, por diferentes situaciones, con todas las comunidades autónomas, por un tema del Ministerio, precisamente, de Transformación Digital, y Asturias está bien posicionada
la búsqueda de esos recursos y en la búsqueda de esos proyectos, ¿no? Con lo cual, creo que vamos en buen camino. La Unión Europea, además, es verdad que en su quisquillosidad de qué vale, qué no vale, qué hay que cambiar, es verdad que en esto creo que pasa bastante por encima, y eso es bueno, ¿no? Estamos ya cerquita de que se pueda hacer pública y que tengamos la S3 como hoja de ruta, que repito, es una hoja de ruta, no significa que uno no se pueda ir saliendo y entrando de esa línea a lo largo de estos años que marca, ¿eh? Y yo por mi parte, porque creo que vamos un poquito mal de tiempo, entonces, Eva, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo ahora, si os parece, lo que os diría es que invitamos a subir a la mesa a las dos empresas que hoy nos acompañan para que, bueno, pues pongan cara y ojos, como decimos, a los números, ¿no? Y a las estrategias, que a veces es lo que, ¿no?, echamos en falta y nos gusta conocer de primera mano. Así que muchísimas gracias, consejero Iván, y invitamos a Adolfo y a José Antonio a que me acompañen en la mesa. Como os decía, pues en esta parte de la presentación, de la reunión, pues nos acompañan Adolfo Blanco de la Parte, administrador de la empresa Vizcares, bueno, conocido también como Viesca Ingeniería, y José Antonio Mori Cosío, director técnico de la empresa Olmar. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, como bien decía el consejero, en esta tarde tan calurosa, y que antes os preguntaba si nos habíamos estropeado las vacaciones, pero me decíais que no, con lo cual nos dejáis más tranquilos. Tanto Vizcares como Olmar pues son dos empresas asturianas que representan con sus proyectos de innovación pues auténticos casos de éxito, de ámbitos de especialización que antes comentábamos, como son la fabricación avanzada y digital y la sostenibilidad. Temáticas que aquí hablábamos de que, bueno, pues esa estrategia de especialización ya la habíamos venido rodando en el anterior periodo del 14 al 20, y que en aquel momento pues ya estaban priorizadas en la fábrica digital y avanzada y la priorización de lo que llamábamos en el anterior RIS3 materiales sostenibles, ¿no?, que era el ámbito de prioridad. Bueno, pues era un nuevo paradigma el que de alguna manera Europa nos orientara a decir en qué nos apostábamos. Y bueno, es cierto también lo que decía ahora tanto Iván como el consejero, ¿no?, que las empresas, pues obviamente siempre hay ese miedo, ¿no?, a quedarse fuera de uno de esos campos, ¿no?, y no poder optar a las ayudas, pero es cierto que no creo que la experiencia del anterior RIS fuera que, bueno, pues que de alguna manera fuera algo grave, ¿no? Yo creo que las empresas pues tenéis mucha capacidad también de enfocar vuestros proyectos hacia esos ámbitos, que además en Asturias vais a encontrar también muchos destinatarios, ¿no?, de la tecnología. Antes de conocer los proyectos, que es lo más importante, y dando continuidad pues a la presentación del consejero, la verdad es que queríamos de alguna manera contaros que de los resultados del anterior RIS3, que como bien hablábamos, al acabar en el año 20 todavía hay proyectos en marcha y posiblemente pues eso, 23, 24 tendremos los resultados finales. Tenemos resultados buenos, tenemos resultados de miles de proyectos, tenemos resultados de muchas empresas que han participado, tenemos ámbitos ya que nos dicen que Asturias es fuerte, ¿no?, en varias temáticas, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no?, con esos números tan cuantiosos, pero muchas veces incluso con comentarios, ¿no? Bueno, pero ¿y detrás de esos números qué hay, ¿no? Detrás de esos números, ¿qué impacto hay en el territorio, ¿no? ¿Qué significa para Asturias que se hayan financiado con esas decenas de millones de proyectos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para contratar a más gente? ¿Sirve para facturar más? ¿Sirve para que nuestro PIB suba, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de ese análisis de impacto, ¿no?, esa evaluación de las políticas públicas y bueno, pues yo creo que esa es una también de los desafíos, de los retos que tiene esta nueva S3, ¿no? El ir avanzando en ese ámbito de evaluación de políticas y además, bueno, pues el consejero y la
la Consejería de Ciencia, yo creo que el foco lo tiene claro, ¿no? Tenemos que ser capaces de evaluar, ¿no?, todo lo que hacemos, tenemos que ser capaces de analizar el impacto, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en ese proceso, estamos haciendo ya piloto, además las empresas que están aquí ya han contestado esas primeras encuestas que de alguna manera estamos haciendo, y bueno, pues nos parecía una buena forma el que, bueno, pues que eso que nos trasladaron en esa encuesta de para lo que les ha servido el proyecto, que vinieran aquí y que lo compartieran con todos nosotros, ¿no? También, antes de darles paso, deciros que además salió en la jornada de por la mañana, ¿no?, que nos preguntaban que dónde las empresas pueden ver los proyectos que se están haciendo en Asturias para también aprender de las mejores prácticas, para saber, oye, pues mira, esta empresa que está en mi sector ha hecho este proyecto con un centro de conocimiento y ha sido financiado. Bueno, pues en la página web del IDEPA, en el apartado de la Estrategia de Especialización Inteligente, podéis encontrar por el ámbito de especialización, por energía, por sostenibilidad, podéis encontrar todos los proyectos financiados en I+D+I. Os aparece el nombre de la empresa, os aparece un pequeño resumen del proyecto y os aparece si colaboran con un centro tecnológico o no y con qué centro, ¿no? Y creemos que esa es una buena manera también, no solo de dar, obviamente, transparencia a lo que se dedica el dinero público, sino de facilitar a las empresas a que conozcan lo que se está haciendo por parte de otras empresas y que también pueda incentivar un poco el limitarlo o incluso el buscar colaboradores para proyectos de I+D, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que en ese fin, ¿no?, de ponerle cara y ojos a esos proyectos. Ya sin más, pues doy paso a las dos empresas que nos acompañan. Por un lado, tenemos el proyecto de investigación tecnológica de biomateriales generados a partir de residuos agroforestales y agroalimentarios mediante procesos de pirólisis para su aplicación en construcción, desarrollado por Vizcares. Y en este caso, pues el ámbito de especialización del anterior RIS3 fue el de materiales sostenibles. Y por otro lado, pues el proyecto de desarrollo del autoclave inteligente, el Smart Autoclave de Olmar, relacionado con este caso el campo de especialización de la fabricación digital, ¿no?, que llamábamos en aquel momento. Y sin más, pues Adolfo, si te parece, cuéntanos pues un poco el proyecto en general, las acciones que habéis desarrollado, bueno, pues cuáles eran los objetivos, los habéis cumplido. Sí, vale, pues gracias por la invitación, la verdad, porque bueno, nunca, a veces contar esto también, pues oye, no solamente conoces a más gente, sino que además, bueno, ves que tiene sentido, ¿no?, lo que estamos haciendo también. No se oye, quizá. Vale. Entonces, bueno, igual quizá por poner un poco en contexto la historia, porque Vizcares, Viesca, todo esto y tal, ¿no? Viesca, pues es una empresa en la que participo también, y Vizcares es otra diferente. Estoy vinculado fundamentalmente a tres digamos, desarrollos o tres modelos de negocio. Uno también que tiene que ver con el tema de energía, en una empresa que se llama Energy Green Gas Tineo y que está en la planta de biogás de Tineo, ¿no?, que tenemos. Entonces, en los tres proyectos, tanto Viesca como Vizcares como Energy Green Gas Tineo, pues en todos ellos hay una componente fundamental de I+D y prácticamente los proyectos parten de esa componente I+D potente, ¿no? Viesca, por ejemplo, que fue quien desarrolló el proyecto que comentaste en el título, partió también de una base de desarrollo de mejora de la evaluación de recursos forestales, ¿no?, que tenemos que hacer como una empresa de ingeniería que es vinculada al sector forestal, y dio pie a que fuéramos pues muy rápido, ¿no?, creciendo en el sentido de ganar mercado fuera de Asturias, ¿no? O sea, igual desde el 2005 hasta el 2015, pues prácticamente todo lo que hicimos era en Asturias, y ahora pues estamos haciendo proyectos de ordenación y de gestión forestal pues en Extremadura, en Navarra o en Huesca, ¿no? Y todo a partir del desarrollo de también una de las, digamos, de las patas del anterior RIS3, ¿no?, que tenía que ver con los sensores remotos y las herramientas LIDAR de evaluación de recursos. Y ya en esa época, pues el proyecto este se desarrolló en base a unos cuantos proyectos que teníamos sobre puesta en valor de recursos forestales, ¿no?, tirando ya por la parte más productiva de lo que estábamos haciendo y muy en especial todo el tema de biochar y carbón vegetal, ¿no?
Y en concreto en este proyecto pues vimos, pues como cualquier otra investigación, que había una línea en la que no íbamos bien a pesar de lo que decía la bibliografía, ¿no? Y por eso ahora la verdad que en todos los proyectos en los que nos metemos, después de valorar la bibliografía, lo que tratamos es de luego identificar si eso es real, ¿no? Y en este proyecto pues dio buen resultado el aprovechar el carbón vegetal, el biochar, como un material de construcción en los morteros, sin perder resistencia característica y sin digamos, devaluar otra serie de características interesantes de ese material. Y, sin embargo, teníamos mucha confianza en todo lo que tenía que ver con aislamientos y proyectar este material desde la perspectiva de una construcción, digamos, de tipo passive house, más eficiente, y utilizar estos materiales como aislantes, y, sin embargo, no dio muy buenos resultados. Pero bueno, es parte del trabajo que había que hacer, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Y luego, básicamente, por comentar que lo de Vizcares y tal igual, pues resulta que en el 2019 toda esa parte que estábamos desarrollando digamos, de valorización de subproductos agroalimentarios y forestales, pues se focalizó todo en Vizcares, ¿no? Y prácticamente se dedica a esa parte más de materiales pues biocompuestos o nuevos materiales que tienen que ver con, o sustancias, ¿no?, que tienen que ver con valorización de subproductos agroalimentarios, ¿no? Y hasta el punto de que, bueno, hoy pues estamos creando un pequeño laboratorio rural en la zona de Gozón, vinculado a una explotación que hay allí de 3,5 hectáreas de manzana de sidra, que tiene también una vocación bastante experimental y que pretendemos, pues, parte de, pues, si bien en estos proyectos comentamos, o sea, usamos o tiramos o nos apoyamos bastante en todos los centros de investigación que hay en Asturias, ¿no?, y muy especialmente en el CIN y en el INCAR, pues ahora estamos yendo un poco a seguir tirando de ellos, pero tirando fundamentalmente de la experiencia que tienen y del asesoramiento que nos pueden brindar. Y, sin embargo, pues una parte, digamos, ya además de trabajo de laboratorio y trabajo, digamos, de replicar procesos y pruebas y tal, pues pretendemos hacerlo nosotros directamente con personal propio para ir, pues quizá yo creo, más rápido y avanzar en otra línea, ¿no? Por lo que entiendo, de alguna manera el proyecto fue el embrión de incluso crear una nueva empresa, sí, y, bueno, me imagino que generar más negocio, más facturación y más empleo, sí, ¿no?, de lo que teníais, ¿no? Sí, y eso, bueno, eso la verdad que se cristalizó ahí con Vizcares y con toda esa parte, digamos, ya que tiene que ver con agroalimentación o con el tema de subproductos de la manzana de sidra, ¿no?, con aplicaciones nuevas. Hasta el punto de que, bueno, sí, la verdad que pues se creó en 2019 y quizá en el 20 había una persona trabajando y cerramos el 21 con 7 personas, ¿no?, vinculadas a esta sociedad. Y también, bueno, pues dio pie evidentemente, no todo lo que hacemos pues tiene que ver con estar investigando ni que tengamos proyectos pues que están apoyados por IDEPA o por FICID, ¿no?, como es el caso o tal, ¿no?, o CEDETI, ¿no?, en Neotec, sino que además, pues bueno, en toda esta parte de medio ambiente y vinculado a temas de carbones y tal y cual, pues estamos operando a través de una empresa gallega en una planta de depuración, ¿eh? Y bueno, pues sí, la verdad que, como siempre, pues es digamos, el hilo conductor de tener, digamos, más capacidad, más gente trabajando y llegar a más territorio, ¿no? Hablabas antes que ya estabais, ¿no?, habéis salido ya de Asturias y que estabais ya por otras comunidades autónomas. El paso al exterior, paso a otros países, ¿entra dentro de vuestros planes? Sí, sin duda, sería totalmente factible en todos los ámbitos en los que estamos tocando, ¿no?, pero especialmente en lo que tiene que ver con la producción de estos biocompuestos, ¿no?, o sea, porque realmente el abanico de posibilidades que hay es casi interminable, ¿no?, tanto en valorización de estos subproductos agroalimentarios que tenemos aquí y por suerte de mucha calidad, como decía antes el consejero, y que creo que se pueden poner en valor y que se van a poder exportar. Y desde luego esa es la clave que estamos tratando digamos, de solventar, porque también hay alguna barrera de tipo tecnológico que debemos de solventar y luego, pues desde luego el camino es ese, sin duda.
Pues muchísimas gracias, Adolfo. Si te parece, bueno, pues pasamos, aunque después podamos dar también al público la oportunidad de preguntarte, bueno, pues algún detalle que apetezca ampliar. Le damos la palabra a José Antonio Mori para que, bueno, pues nos cuentes vuestro proyecto del autoclave inteligente y en qué consistió y qué impacto tuvo, ¿no?, para Olmar. Bueno, lo primero, muchas gracias. Buenas tardes, señor consejero, director general, directora de IDEPA y amigos y amigas. Pues en nuestro caso, lo primero, y haciendo un poco referencia a lo que dijo el consejero, toda esa parte muy árida es muy importante, porque sin esa parte que está ahí tan rugosa y tan lejos y que nadie la ve, pues sin eso nosotros no podíamos llegar a donde llegamos, a esos fondos que para nosotros son la supervivencia muchas veces. Yendo ya un poco pues, a nuestro caso particular, nosotros voy a hacer una pequeña descripción de cómo fue el proyecto, empezando desde abajo, porque nosotros fabricamos autoclaves. ¿Y qué es un autoclave? Bueno, pues un autoclave es como un horno muy grande a presión que sirve para hacer aeroestructuras. ¿Y qué son las aeroestructuras? Bueno, pues las estructuras son las piezas de los aviones. Hoy en día los aviones no son de metal. La mayoría del avión es de materiales compuestos, de fibra de carbono. Y entonces todo esto se hace pues cocinando, simple y llanamente. El carbono, que viene en unos hilitos muy finos, se mezcla con una resina, se endurece y de ahí obtenemos un ala de un avión. A lo mejor hacemos un autoclave que mide 8 metros de diámetro por 25 de largo, donde nos cabe el ala, que es una especie de túnel. Ahí metemos una serie de variables de temperatura, de presión, de vacío, con unos sensores, y entonces lo que hacemos es cocinar ese ala. Es decir, imaginémonos, por seguir haciendo símiles, lo que es una tela de saco pues pegajosa, ¿no? Eso es el prepeg, que llamamos técnicamente. Eso es el carbono con la resina. Lo ponemos encima de un molde, que puede tener su forma de ala, lo metemos, lo cocinamos y de ahí sale ya la pieza dura. Entonces nosotros que fabricamos esos equipos y que gracias a Dios estamos bueno, pues en el podio mundial, ¿por qué no decirlo? Quizá hay un fabricante alemán muy potente, otro americano, y Olmar está ahí pues dando un poco la lata. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia? Porque las estrategias hasta ahora clásicas eran muy interesantes, pues siempre se mira uno, pues auditorías, pues mira estudios de mercado, pues mira presupuestos, pues mira cuántas máquinas tenemos que vender, a qué precio, etcétera. Pero hay algo más, estaba ahí la transformación digital, estaba ahí la digitalización, estaba 4.0. Dijimos, bueno, pues, ¿y por qué no hacemos ese autoclave conectado? ¿Y por qué no mandamos todos los datos del autoclave a la nube, que hoy en día tanto se habla de ella, y tenemos un retorno de esos datos estudiando perfectamente lo que pasa en cada segundo en el autoclave? Bueno, pues nos pusimos manos a la obra, pero es que eso luego lleva más detrás, porque a nosotros se nos abre el campo. Hasta ahora nosotros fabricábamos un autoclave y lo vendíamos. Bien, es una línea de negocio, pero es que ahora ya tenemos más. Es decir, yo puedo hacer un autoclave y no solo venderlo, servitizarlo, es decir, puedo alquilarlo, puedo arrendarlo, puedo hacerlo por renting, incluso puedo cobrar por uso. Imaginemos el día de mañana que la lavadora de casa, por decir un ejemplo, pues en vez de comprarla, pues yo le digo al fabricante de la lavadora, oye, ponme esa lavadora ahí, yo te pago por cada ciclo de lavado que hago. Exactamente igual que cuando vamos a la lavandería de la calle. Bueno, pues eso es un poco lo que quiso hacer Olmar con el autoclave. ¿Lo conseguimos al 100%? No, estamos en ello. Estamos en ello porque es difícil, porque sí tenemos ya toda la pasarela de datos que va a la nube, ahí los datos los tratamos, el cliente puede ver los datos en el local, donde está la fábrica, donde está el autoclave, pero también, pues si hablamos de empresas, por ejemplo, como Airbus, que tiene una planta en Hamburgo, otra planta en el Reino Unido, otra planta en España, pues los ingenieros o los directivos pues pueden estar consultando todos esos datos para ver cómo mejorar, cómo cambiar determinado tipo de variables, cómo cambiar, pero nosotros también estamos recibiendo esos datos y estamos aprendiendo de ese retorno y estamos aprendiendo a mejorar. Y ahora, que en su momento hablaremos con Eva para volver a entrar en las correspondientes convocatorias, tenemos una fase 2 que es lanzar
todos los datos de mantenimiento a ese autoclave. Por eso queremos entrar en ese punto que antes decía yo, importantísimo, de segunda línea de negocio, que es la servitización, ¿no? Es decir, que nosotros podamos tener no solo la venta, sino que a lo mejor hay empresas que no tienen X millones de euros para comprar una máquina, pero sí disponen de un pequeño montante para ir haciendo ciclo a ciclo durante una serie de años. Entonces, nosotros a ese también le queremos como cliente, no solo a aquel grande que gasta mucho dinero y que lo tiene. Y ahí fue donde encontramos el nicho y donde IDEPA y la consejería nos ayudaron. Hicimos un trabajo duro, la verdad, subiendo todos los datos a la nube, tuvimos que hablar con las multinacionales. Es una manera de captar, de poder presentar en unos dashboards, en unas imágenes, pues todos los datos, porque luego cada cliente quiere ver los datos de una manera, uno quiere ver las variables tiempo aquí, las variables temperatura en el otro lado, etcétera, etcétera. No voy a dar mucho la lata con el aspecto técnico, pero podéis imaginaros que luego cada uno en su casa quiere un poco su máquina y quiere un poco verlo pues como buenamente lo necesita, lo entiende, o como su departamento de calidad se lo pide para poder sacar esa pieza y que sea a la larga pues esa pieza que se pueda poner en un avión y que estemos todos seguros cuando volamos en el avión, ¿no? Pues un poco la idea del proyecto fue esa, tiene segunda parte que tendrá, y gracias a eso nos podemos distinguir un poco de esa competencia que yo os decía antes. Es decir, somos los primeros que estamos en el mercado con un autoclave inteligente, con un autoclave conectado, y eso ya es un paso, porque eso, desde luego, llegar primeros al mundo con algo pues es complicado y lo conseguimos. Es decir, ¿qué impacto va a tener? Bueno, pues estamos trabajando en ello y seguro que lo va a tener muy alto. Por lo que comentas, es casi un cambio, es un hito, ¿no?, para Olmar, el dar ese paso hacia la servitización, ¿no? Sin ninguna duda, porque esa servitización, es decir, abre otra línea de mercado completamente distinta, con otros clientes. Es decir, nosotros hay un antes y un después de vender una máquina tradicional. Venimos de un sector que es, voy a decirlo así, un poco arcaico, en el sentido de que es el sector metal, y todos tenemos en la cabeza metido el metal como el hierro, ahí pues doblar, golpear, soldar, que es un sector muy primario. Sin embargo, la fabricación ya de ese metal, el tener los equipos de ingeniería, de mecánica, de ingeniería eléctrica, electrónica, informática, etcétera, que tenemos en la empresa, pues hace que nuestra empresa, como decimos nosotros, entre en chapas y salgan, pues, entre en chapas y cables y salgan autoclaves, ¿no? Entonces, desde luego que de hacer una máquina tradicional a hacer una máquina completamente conectada, el hito es, vamos, completamente radical, es muy distinto, ¿no? Es decir, no es lo mismo salir al mercado con una máquina convencional, por buena o regular que sea, que con una máquina que ya pues digitalmente tiene todos los avances, que se puede pues eso, llevar a la nube, que tú la puedes ver los resultados de tu ciclo, de tu cocida en el punto que quieras del planeta Tierra. Es decir, son una serie de diferencias y de avances que marcaron un antes y un después, sin duda. Porque vosotros, en este caso, sí que ya estáis vendiendo fuera un porcentaje alto, ¿no?, de vuestro... Muy alto, sí, nosotros el 80-85% de lo que vendemos es todo internacional. No es que haya mercados muy continuos, pero como son máquinas así grandes, pues por Europa, Israel, Japón, China, Estados Unidos, los países así un poco más tecnológicamente avanzados, fabricantes sobre todo de aviones, Reino Unido también. Bueno, pues estamos casi en todo el mundo a ese respecto y bueno, pues evidentemente lo que haces es mejorar tu producto, ampliar tu línea de negocio, mejorar tu imagen, demostrarle al mundo que sigues ahí, que estás montado en el caballo de la digitalización, de lo que es la tecnología puntera, que sepan que en Asturias se hacen esas cosas y en ese caballo queremos seguir, claro. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que son muy interesantes ambas experiencias y, si os parece, como estamos además así en una sala bastante, bueno, pues de un tamaño bastante adecuado para hacer alguna pregunta tranquilamente, yo creo que estamos casi en familia. ¿A alguien le apetece preguntarle algo a Adolfo, a José Antonio? Venga, Carlos. ¿Próximos retos de los autoclaves conectados? Próximo reto. Bueno, pues el próximo reto es, como decía, un poco la fase 2. Queremos llegar mucho más allá en el aspecto del mantenimiento, cosa que hoy en día puede parecer que en otros sectores está muy avanzado, pero en el sector industrial no lo está mucho. Entonces, nosotros queremos llegar pues, a ver mediante sensórica
todo lo que le está ocurriendo al autoclave, por ejemplo, vibración de los motores, por ejemplo, niveles de aceite, por ejemplo, colocación de la puerta en el punto exacto que tiene que estar para que aquello siga funcionando. Entonces, tener todo eso conectado, tener retorno de todo eso, dar un aviso al cliente en el momento en el que algo sucede para que sepa que tiene que hacer tal proceso de mantenimiento, e incluso nosotros tener toda esa información y programar las paradas con el cliente. Es decir, saber que si en septiembre el motor principal o lo que sea va a llegar a las 10.000 horas de funcionamiento, pues que nosotros tenemos que programar una parada con ese cliente en esta máquina para decirle, oiga, sepa usted que en septiembre tiene que hacer esta parada obligatoria porque le toca el mantenimiento de esto, esto y esto y esto. Es decir, eso es lo que al final nos lleva completamente también, no solo a tener esa información y a dárselo al cliente, sino a poder servitizarlo en un determinado momento. Es decir, porque el autoclave va a ser mío. Yo lo que hago es alquilarlo en un determinado momento por ciclos, por tiempo, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que tener toda esa información y yo tengo que saber cuándo tengo que ir y decir al cliente, un momento, para que entre tal día y tal día no puedes trabajar con el autoclave porque tengo que hacer unos trabajos de mantenimiento. Entonces, ese es el segundo paso, que estamos en él. Todavía no llegamos, pero llegaremos, seguro. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ana. Yo se lo hago a Adolfo porque para cada uno. En la investigación de nuevos materiales secundarios, estabas hablando, ¿cómo ves, igual que José Antonio habla de esa segunda fase en la cual desarrollas nuevos negocios, cómo ves los mercados secundarios de esos nuevos materiales? Has desarrollado un nuevo material que es implementable en otro producto, pero ¿ves que existe una demanda actualmente? ¿Ves que ya se están incorporando o ves que todavía necesitamos más desarrollo? Pues con esto, bueno, es biochar, es un carbón vegetal, los de siempre. Lo que pasa que pues ahora con diferentes usos, ¿no? Y los usos son múltiples, en agronomía, en jardinería, en alimentación animal, en gestión de temas de purines ganaderos, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando bastante también con eso, o estamos. Y afortunadamente bueno, realmente los carbones ya los vamos usando pues lo menos 5.000 años, ¿no? Pero ahora pues con otra visión y con otros usos. Ya se está utilizando, especialmente hay sitios como Australia y Nueva Zelanda, ya llevan bastante recorrido de uso de biochar. En casi todos los países donde vieron que hay países donde el régimen de precipitaciones o de tipo mediterráneo no tienen, digamos, limitaciones de agua, pues el uso del biochar en agronomía está siendo una constante, ¿no? Porque tiene capacidad para retener agua y nutrientes y, por lo tanto, pues mejorar, digamos, los cultivos o mejorar, incluso reducir la adición de abonos, ¿no? Que se perderían. En alimentación animal se está utilizando ya en Alemania, en Austria, en varios sitios para la gestión de los purines ganaderos. También ahí estuvimos desarrollando bastante y conociendo. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al final, lo que decía antes, al final la materia prima de la que partes es clave. Entonces, no es lo mismo utilizar ese biochar que puedes hacer aquí, pues imagínate, con un residuo de café, ¿no? Por ejemplo, o de madera de castaño, a lo que puedan tener en Australia. Entonces, ahí está la clave, validar que esto sirva y que sirva para el uso que quieras, ¿no? O, por ejemplo, en descontaminación de determinados contaminantes, ¿no? Que hay en el agua, por ejemplo, pues cada tipo de contaminante precisa un tipo de carbón que digamos que en el proceso de pirólisis, cuando haces el carbón, pues sube hasta cierta temperatura o no. Si sube hasta más de determinados grados, pues determinados volátiles, que son los que reaccionan con el contaminante, desaparecen. Y si vas a menos temperatura, pues no. Entonces tienes que hacer algo como a la carta, y eso, claro, lleva bastante tiempo, ¿no? Pero sí, se está introduciendo en el mercado y tenemos claro que cuanto más rápido vayamos en esa línea, o por lo menos en algunos sectores clave, pues mejor va a ser, ¿no? Hay otros sectores en los que tenemos claro que, por ejemplo, el tema de la ganadería,
yo creo que tenemos poco margen, porque ya los márgenes de producción que tiene una ganadería de vacuno de leche pues están ya muy apretados, ¿no? Y además hubo cambios normativos, había un cambio normativo de una directiva de la Unión Europea sobre el tema de gestión de purines, que iba directamente abocada a que no se iban a poder verter en campo, y aquí a última hora, pues estos últimos meses, se supo que fue factible hacer alguna excepción en términos de una explotación que tenga una determinada pendiente o no, lo cual desde la perspectiva de la ganadería asturiana pues para ellos va a ser un alivio, pero por lo menos nosotros ahí por lo menos vemos que hay una línea que se cierra. No sé si te respondí. Sí. Antonio, querías hacer una pregunta. Gracias. Oye, lo primero felicitaros porque da gusto ver a dos empresas asturianas líderes, una líder mundial. Se nota que en Asturias, aunque estemos en Asturias en el paraíso, se pueden hacer cosas, así que felicidades. Gracias. Me parece muy bueno para todos. Y también me parece muy buena iniciativa, felicidades Eva y felicidades consejero director, porque escuché cosas muy bonitas, ¿no? que son chulas, ver un tema integral, no ir por libre cada uno, y es muy bonito para Asturias, que decía el director que competimos con otras regiones, que es guapo verlo, y luego sobre todo escuché el tema de personas y de cooperación. Creo que en Asturias siempre hemos tenido una carencia importante en cooperar entre nosotros, ¿no? Todos estos proyectos están buscando cooperación con otras regiones de la Unión Europea, y yo creo que es bueno que esos elementos de cooperación los pongamos en valor, porque hay mucho talento, ¿no? Así que reitero mis felicidades a las empresas en primer lugar, y luego pues IDEPA y la consejería, que me parece una idea muy buena, que aglutine el conocimiento que hay en distintos sectores, ¿no? Así que felicidades. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Yo, casi para los dos, como habláis, vuestras empresas, supongo que tendréis vuestros departamentos de I+D, ¿sí? ¿Qué parte del negocio lo volcáis otra vez en I+D vacío? ¿De qué porcentaje creéis que necesitáis con mismo para seguir siendo tan competitivos y seguir generando ese valor añadido que os hace estar, pues, ser pioneros o ser tan importantes como hablaba José Antonio en su empresa? A ver, yo creo, alguna vez pensamos sobre eso, y yo creo que en estos años, pues como mínimo el 30% de lo que estemos haciendo va a tener que ir para ahí. O sea, claro, nosotros somos una empresa muy pequeña y entonces el esfuerzo pues es triple. Y evidentemente, si no contáramos con estos programas de financiación, bien sea los proyectos de I+D de IDEPA o gente que se dedica exclusivamente a investigar como FICID, sería imposible. O sea, eso, vamos, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Y claro, y no puedes descuidar el seguir haciendo la actividad que estás haciendo convencional, pero el importe por ahí, sí, sin duda. Mira, yo te diría que todo lo que invertamos es poco. Ya, porque bueno. en especial en nuestro, bueno, yo creo que en todos, sí, Adolfo también le pasará, pero en todos los campos y en la industria, que es altamente competitiva hoy en día, pues todo lo que invertamos es poco. Nosotros dedicamos mucho, nos dedicamos más del 30%, dedicamos aproximadamente un 40, 45%, y a veces incluso, depende de los proyectos, más. Pero es que es capital, porque es que sin eso nos quedamos parados, y parados, yo solo conozco un caso que es el bolígrafo Bic, pero no sé cómo lo hicieron, que sigue siendo vigente, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando hablamos de tecnología 4.0 y coges el BIC, y en el año 60, cuando yo nací, era igual. Y dices tú, madre de Dios, bueno, pues qué buen producto. Nada más, y no necesita nada más, no necesita sensores el bolígrafo BIC. Pero nosotros sí. Nosotros necesitamos gastar cantidades de dinero muy altas para que esas máquinas, sobre todo hablamos de tecnología, entonces todo lo que invirtamos es poco, pero andamos sobre el 40-45% más o menos. Casi nada. Bueno, yo creo que acabamos y dejamos al consejero que clausure, y muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy brevemente, ya sabéis que cualquier cuestión que queráis hacernos llegar, bueno, ya sabéis, tenemos los canales habituales de la consejería, por redes sociales, por email, por tierra, mar y aire, o sea, nos podéis hacer llegar cualquier sugerencia. Yo voy para clausurar esta jornada, yo voy a retomar un poco lo que comentaba Antonio ahora en su intervención.
Es decir, esto de lo que va es de cooperar. Es muy positivo que aquí haya empresas que estén contando sus proyectos porque seguramente, bueno, el evento se está grabando y esto lo va a ver mucha gente. A mí me ha escrito mucha gente por LinkedIn preguntándome si esto lo iban a grabar, si lo íbamos a grabar, si lo vamos a grabar. Y es muy importante que las empresas divulguéis lo que hacéis en vuestros proyectos de I+D porque seguro que hay mucha gente que lo van a encontrar muy interesante y que de ahí van a surgir nuevas iniciativas. Si esto va de hacer un abordaje integral de hacia dónde queremos orientar el cambio tecnológico en la región y de crear un ecosistema, el ecosistema tiene que tener difusión de información, si no, no es ecosistema, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un poco de lo que estamos tratando, con la modestia, obviamente, de la comunidad autónoma que representamos, eso también hay que acordarse de ello, pero yo creo que la iniciativa que estamos planteando ahora mismo a nivel, por lo menos nacional, somos los únicos que estamos haciendo este planteamiento de aunar esta diversificación económica, esta promoción económica, de aunarlo ya con la innovación, con la transformación digital y, bueno, tenemos que echarlo a andar. Las personas, lo bueno que tiene Asturias es que personas e instituciones estamos muy cerca, somos muy accesibles unos de otros, así que yo animaría a que aprovechaseis esa coyuntura, esa característica de Asturias, a que tratéis de difundir y de comunicar vuestros resultados de I+D. También nosotros lo tenemos muy claro que vamos a tratar en esa agenda de innovación y en esos programas que vendrán ahora con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación a 2027. Tenemos la intención de ir aumentando la contribución pública, el gasto público en I+D, pero tiene que venir acompañado también de una coinversión y pues un aumento del número de empresas innovadoras, de un aumento del número de proyectos de I+D, que ya los está viendo, ya los estamos viendo. Así que yo es a lo que os animo, ¿no? A acercaros a difundir vuestros resultados, a preguntar. Los dos proyectos que he escuchado aquí me parecen interesantísimos, me parecen además con muchas derivadas en muchos ámbitos. Y que también que no identifiquéis la estrategia de especialización como algo excluyente, sino como algo donde hay que orientarse. Y os aseguro que cualquier proyecto bien orientado tiene cabida en esos 5 verticales y en esta acción transversal de digitalización y TIC que os hemos presentado. Así que, por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia y, bueno, seguimos impulsando esto de la innovación en Asturias. Muchas gracias.